Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de las grandes obras literarias y quieres sumergirte en las profundidades del alma humana, has llegado al lugar adecuado. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo contenido. Hoy les traemos una obra emblemática de uno de los grandes genios de la literatura española, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores de Federico García Lorca. Esta obra, escrita en 1935, es una de las piezas más significativas de Lorca, que mezcla el drama y la comedia en un relato cargado de simbolismos, amor no correspondido y las emociones de una joven atrapada por las circunstancias de su tiempo. A lo largo de los 15 capítulos que componen esta narración, nos adentraremos en la historia de Doña Rosita, quien, al igual que muchas mujeres de su época, espera con ansias un amor que parece nunca llegar. A través de esta trama, exploraremos los sentimientos profundos de la protagonista, mientras se enfrenta a la espera y la realidad de la vida. Además, el lenguaje de las flores será una herramienta central para desvelar los secretos emocionales de los personajes. Así que prepárate para vivir una historia que toca el alma y no deja indiferente a nadie. No te despegues de nuestra narración, y acompáñanos en este viaje lleno de poesía, amor y reflexión. Comencemos. Capítulo 1. La llegada de Doña Rosita. El sol aún se encontraba alto en el cielo, bañando con su luz cálida el tranquilo pueblo donde vivía Doña Rosita. La brisa suave movía las flores del jardín de su casa, un jardín lleno de rosas, margaritas y violetas que parecían, al igual que ella, anhelar algo más que la rutina de los días tranquilos. La vida de Doña Rosita había estado marcada siempre por una esperanza, un amor que nunca llegaba. Esta joven soltera, de belleza reservada y alma sensible, vivía con su tía en la casa familiar. Había crecido bajo la sombra de una promesa. Un hombre, al que su corazón había entregado, se iría a tierras lejanas y volvería, algún día, para casarse con ella. Pero ese día parecía alejarse, desvaneciéndose con cada año que pasaba. Cada día, Doña Rosita se asomaba a la ventana esperando, como si el sol de la tarde trajera consigo la noticia que tanto deseaba. La esperanza no la abandonaba, pero sí el paso del tiempo, que se convertía en su único enemigo. A veces, en la soledad de su cuarto, observaba su reflejo en el espejo, buscando en sus ojos la juventud que comenzaba a desvanecerse lentamente, igual que las flores marchitas del jardín. ¿Cuánto más debo esperar?, pensaba Doña Rosita mientras acariciaba las flores que cultivaba con esmero. Cada flor tenía un significado especial. Las rosas rojas representaban el amor y la pasión, las violetas la humildad, y las margaritas la pureza. En su mente, Doña Rosita había creado su propio lenguaje de las flores, una forma de comunicarse con el universo, de expresar lo que sentía sin palabras. Esa tarde, como todas las tardes, Doña Rosita salió al jardín con la esperanza de encontrar algo que le diera consuelo. Mientras sus manos tocaban suavemente las flores, pensó en el hombre al que había dado su promesa de esperar. Un amor distante, que había pasado de ser una ilusión juvenil a convertirse en una sombra alargada, que ya no le ofrecía la certeza que una vez le brindó. En ese momento, su tía la llamó desde la casa. «Rosita, ven, que ya es tarde». Doña Rosita suspiró y miró por última vez el horizonte. Sabía que, por mucho que lo deseara, el tiempo no retrocedería. Al volver a la casa, su tía la miró con una expresión entre curiosa y triste. ¿Has vuelto a mirar el jardín, Rosita?, preguntó la tía con suavidad. «Sí, tía», respondió Rosita sin entusiasmo. «Las flores me hablan en silencio, pero yo ya no sé qué dicen». Su tía la observó durante un largo momento, como si intentara leer en sus ojos la tristeza que la joven trataba de ocultar. Luego, en un tono suave pero firme, le dijo: «Las flores pueden decir mucho, pero lo que más importa es que no te olvides de vivir cada momento, aunque no llegue lo que esperas». Rosita asintió sin hablar, pero en su corazón seguía latente la esperanza de que, algún día, ese amor lejano regresaría y ella dejaría de ser la soltera que esperaba en su jardín de flores. La noche cayó lentamente sobre el pueblo, y con ella se apagaron las luces del día, dejando a Doña Rosita sumida en sus pensamientos. Esa noche, al igual que todas las demás, se acostó sin saber si el mañana traería consigo una respuesta a sus dudas, o si, como siempre, el tiempo seguiría siendo el único compañero que la acompañaba en su espera. Este primer capítulo establece el tono melancólico y reflexivo de la obra,
con doña Rosita enfrentando la incertidumbre de su vida, marcada por una promesa de amor que parece cada vez más distante. La introducción del lenguaje de las flores como un símbolo de sus sentimientos profundos es fundamental para el desarrollo de la trama. La narración fluye de manera natural, manteniendo un ritmo pausado que refleja el ambiente de espera y la introspección de la protagonista. Capítulo 2. La promesa del amor. La mañana siguiente a la conversación con su tía, doña Rosita se despertó con el mismo sentimiento de vacío que la había acompañado durante los últimos años. Había pasado una noche tranquila, pero las horas no habían hecho más que acentuar la quietud de su vida. Al abrir los ojos, vio las primeras luces del día colarse por la ventana, iluminando su habitación con una suavidad que solo el amanecer podía traer. Pero esa luz no lograba disipar las sombras que se proyectaban en su alma. Se levantó lentamente, con movimientos casi automáticos, y caminó hacia el pequeño espejo de su cuarto. Allí, su reflejo le mostró a una mujer que ya no era la joven y esperanzada muchacha que un día había soñado con un futuro lleno de promesas. El tiempo había dejado su huella, y aunque su rostro aún conservaba la suavidad de la juventud, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si ya hubieran visto demasiado sin llegar a entender lo que sucedía en su vida. Mientras se vestía con la ropa sencilla que había elegido para el día, pensaba en él. En su prometido, en el hombre al que había entregado su corazón sin reservas. Un amor que había sido concebido como un sueño lejano, un deseo a cumplir, y que, sin embargo, se había convertido en una espera interminable. Un hombre que había partido a tierras lejanas, con la promesa de regresar algún día para casarse con ella. Doña Rosita nunca había dudado de esa promesa. A lo largo de los años, cada carta que le llegaba le parecía una bendición, un mensaje que le confirmaba que él seguía pensándola, que el amor que compartían no había muerto. Cada palabra escrita en esos papeles era una esperanza renovada, un refugio en la soledad que la rodeaba. Pero, a medida que pasaban los años, la certeza de que él volvería comenzó a desvanecerse. En las primeras cartas, se notaba la emoción, la promesa de un futuro juntos. Pero en las últimas, las palabras se volvían frías, distantes. La ausencia se hacía más palpable, y doña Rosita, con el paso del tiempo, comenzó a preguntarse si su amor se había ido diluyendo también. Cada vez que recibía una carta, su corazón palpitaba con fuerza, pero con una mezcla de esperanza y temor, como si supiera, en el fondo, que las promesas no siempre se cumplen. Aquella mañana, sin embargo, algo dentro de ella parecía haber cambiado. No era una transformación radical, ni un cambio de ánimo repentino, pero sí una sensación de desgaste, de que la espera había alcanzado un límite que ya no podía cruzar sin perderse. En el jardín, las flores estaban en su máximo esplendor. Las rosas, que tanto adoraba, parecían susurrarle algo con sus pétalos rojos, como si quisieran hacerle entender lo que su corazón ya empezaba a aceptar. El amor no podía ser una promesa eterna, sino algo que debía vivirse en el presente. Mientras paseaba por el jardín, doña Rosita comenzó a recordar las primeras cartas que había recibido de él, tan llenas de pasión y promesas de un futuro brillante. En sus palabras, ella veía su propio reflejo, una joven llena de esperanza, de vida, con una visión idealizada del amor. Pero con el tiempo, esas cartas se fueron haciendo más frías, más distantes. En cada palabra escrita, Rosita sentía la lejanía de un hombre que ya no era el que había dejado en el altar de su corazón. Esa tarde, mientras observaba las flores, se acercó a su tía, quien estaba sentada en la vieja mecedora del porche. La tía, como siempre, parecía vivir en un mundo aparte, uno lleno de recuerdos y de historias que ella misma había vivido y ahora compartía con quien quisiera escucharlas. «Tía, ¿por qué las promesas no siempre se cumplen?», preguntó Rosita sin mirarla, mientras sus ojos buscaban consuelo en el jardín. La tía, levantando la vista hacia el cielo, suspiró profundamente. Sabía lo que su sobrina sentía, aunque nunca lo dijera en voz alta. Había visto cómo el paso del tiempo había marcado la vida de Rosita, y cómo la espera, en lugar de acercarla al amor, la había alejado de la vida misma. «Las promesas, Rosita», respondió la tía, con una voz suave y llena de sabiduría, «son como las flores. Pueden ser hermosas al principio, pero con el tiempo, algunas se marchitan. No todas las promesas se cumplen, y no todas las esperas traen consigo lo que esperamos». Doña Rosita se quedó en silencio, mirando a su tía. No quería aceptar lo que le decía, pero en lo más profundo de su corazón,
sabía que había algo de verdad en sus palabras. El amor de su vida, el hombre que había jurado regresar para casarse con ella, ya no era el mismo. Y quizás, ella misma tampoco lo era. Al caer la tarde, las flores del jardín parecían susurrar más fuerte. Rosita caminaba entre ellas, sintiendo el peso de los años, de la espera, de la duda. Mientras tanto, el viento soplaba suavemente, y las flores continuaban creciendo y marchitándose a su alrededor, sin detenerse. El tiempo, al igual que las estaciones, seguía su curso, ajeno a las emociones de la joven que los observaba. Cuando entró nuevamente en la casa, el silencio la envolvió, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la esperanza que se mantiene en espera de algo que llegará. Era el silencio de la aceptación, del entendimiento de que quizás el amor no se encontraba en lo que se había prometido, sino en lo que uno podía vivir en el presente. Rosita se sentó junto a su tía, sin decir palabra, y dejó que la noche cayera sobre ellas, con la misma suavidad que el día se había ido. Este capítulo profundiza en el dilema de doña Rosita, quien comienza a cuestionarse la promesa de amor que la ha mantenido cautiva durante tanto tiempo. La relación con su tía y la reflexión sobre las flores como metáforas del amor y las promesas rotas ayudan a darle forma a la desilusión que se va gestando en el corazón de la protagonista. Capítulo 3. La llegada de un nuevo amor. La primavera se había instalado por completo en el pequeño pueblo donde doña Rosita vivía, trayendo consigo colores vibrantes y fragancias que despertaban todos los sentidos. Las flores, en su máximo esplendor, parecían competir entre sí por la atención de quienes pasaban por el jardín de la casa de la joven. Rosita, sin embargo, no se sentía atraída por los colores ni las fragancias. La primavera, en lugar de llenarla de esperanza, le traía solo una sensación de melancolía, como si los días soleados solo subrayaran lo que aún le faltaba, el amor que un día había prometido esperar y que ya no parecía regresar. A pesar de sus reflexiones, doña Rosita intentaba mantener las apariencias. Aquel día, como todos los anteriores, se levantó temprano, cuidó su jardín y preparó el desayuno para su tía. La rutina era su refugio. La vida transcurría lentamente, casi como una ceremonia repetitiva en la que el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, algo estaba por cambiar, algo que rompería la calma de esos días sin novedades. Una tarde de abril, cuando el sol ya comenzaba a descender hacia el horizonte, Rosita decidió salir al jardín para dar un paseo y despejar su mente. Al pasar junto a las rosas, observó cómo una pequeña flor había comenzado a abrir sus pétalos. La delicadeza de la flor la hizo detenerse y contemplarla con una extraña fascinación. Tal vez todavía hay algo por lo que valga la pena esperar, pensó. Mientras admiraba el jardín, un sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Al principio, pensó que era su tía, pero al volverse, se dio cuenta de que era un hombre que se acercaba hacia ella. Este hombre, que nunca antes había visto, parecía ser un extraño en ese tranquilo lugar. De porte elegante, de mirada profunda y una expresión algo triste, caminaba hacia el jardín con paso firme, como si ya supiera dónde encontrar lo que buscaba. Al ver a Rosita, el hombre se detuvo un momento, como si la estuviera observando en silencio. «Disculpe, señorita, ¿es usted doña Rosita?», preguntó, su voz grave y suave al mismo tiempo, con un tono que parecía conocer de antemano la respuesta. Rosita, sorprendida por la pregunta y por la presencia de este hombre desconocido, asintió lentamente. «Sí, soy yo», respondió, un tanto confundida. «¿Y usted, quién es?». El hombre sonrió con una ligera inclinación de cabeza, como si su aparición no fuera completamente fortuita. «Mi nombre es Enrique. He llegado al pueblo por negocios, pero algunos amigos me hablaron de usted, y me dijeron que este jardín es uno de los más hermosos de la zona. No pude resistir la tentación de verlo con mis propios ojos». Rosita observó al hombre por unos momentos. Había algo en su manera de hablar, en la suavidad de sus gestos, que le resultaba agradable, aunque al mismo tiempo extraño. No estaba acostumbrada a que los hombres hablaran de esa manera sobre su jardín. Para ella, el jardín era su refugio, su lugar íntimo, y la llegada de alguien que lo admiraba de esa forma la hacía sentir desconcertada. «Gracias», dijo con una sonrisa tímida. «Es un jardín sencillo, pero me gusta cuidarlo». Mediae paz. Enrique asintió, observando el jardín con una mirada de aprecio sincero. Luego, dio unos pasos más cerca de ella. «No solo el jardín parece tener paz,
sino que usted misma irradia una tranquilidad que se puede sentir en el aire. Su voz, aún suave pero firme, parecía envuelta en una especie de melancolía que Rosita no alcanzaba a comprender. Es un honor conocerla, doña Rosita. Rosita se sintió algo desconcertada ante la manera en que este hombre hablaba, pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de interés comenzó a prender en su interior. Había algo en él que la cautivaba, algo diferente a los otros hombres que había conocido. Tal vez no fuera el amor que había esperado durante tantos años, pero de alguna manera, su presencia le hacía sentir que el tiempo podría volver a moverse, que la vida podía recobrar una nueva dirección. El honor es mío, señor Enrique. Respondió suavemente, sin saber muy bien qué más decir. La conversación entre ellos continuó durante un rato, sin que ninguno de los dos supiera muy bien hacia dónde los llevaba. Hablaron de las flores, de la naturaleza, del pueblo. Enrique escuchaba atentamente, y cada vez que Rosita hablaba, parecía prestarle una atención absoluta, como si sus palabras fueran las más importantes del mundo. Aquel hombre, desconocido y nuevo en su vida, parecía haber llegado de pronto, pero en ese momento, Rosita sintió como si hubiese estado esperando su aparición durante mucho tiempo. Cuando el sol finalmente comenzó a ocultarse detrás de las montañas, Enrique se despidió, no sin antes hacerle una última pregunta. ¿Puedo regresar mañana para seguir conociendo su jardín, doña Rosita? Preguntó, con una sonrisa cálida que le iluminó el rostro. Rosita dudó un momento, pero la curiosidad y el deseo de seguir conociendo a este hombre que parecía haber irrumpido en su vida de forma tan inesperada la impulsaron a responder. Claro, será un placer, respondió, algo tímida pero con una leve sonrisa. Enrique asintió, dándole una última mirada antes de alejarse hacia el final del jardín y salir por la puerta, dejando a Rosita pensativa, con el corazón un poco más ligero que antes. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, doña Rosita no pudo dejar de pensar en Enrique. Su aparición le había traído una nueva esperanza, una nueva pregunta. ¿Podría este hombre, que parecía tan diferente, ser alguien con quien construir algo que valiera la pena? ¿O sería, como tantas veces antes, una ilusión pasajera? Por primera vez en mucho tiempo, Rosita cerró los ojos sin sentir una desesperación profunda por la espera. Tal vez, el amor no estuviera en el pasado, ni en las promesas rotas, sino en los encuentros inesperados del presente. Quizá, solo quizá, este hombre podría ser la respuesta a la pregunta que llevaba años guardando en su corazón. Este capítulo marca el inicio de una nueva etapa en la vida de doña Rosita, quien se encuentra con Enrique, un hombre que parece despertar algo en su interior que había estado dormido durante mucho tiempo. La aparición de Enrique introduce un giro en la narrativa, creando una tensión entre la esperanza renovada y el temor a la desilusión. Como siempre, he tratado de mantener la fluidez y la reflexión que caracterizan la obra original. Capítulo 4. La visita continua de Enrique. Los días pasaron rápidamente tras la primera visita de Enrique al jardín de doña Rosita. A cada mañana, la joven se despertaba con una mezcla de emociones. La repetición de su rutina diaria ya no tenía la misma pesadez de antes. Desde su encuentro con Enrique, algo había cambiado dentro de ella. Las flores del jardín parecían crecer con más vigor, como si compartieran la esperanza renovada que había invadido el alma de Rosita. Cada pétalo, cada brote parecía tener una historia que contar, y ella escuchaba esas historias en la quietud de la mañana, antes de que el sol alcanzara su apogeo. Enrique cumplió su promesa y regresó al día siguiente. Llegó puntual, como si el jardín de Rosita fuera el único lugar al que perteneciera en ese preciso momento. Esta vez, se acercó con una expresión algo más seria, pero sin perder la suavidad en su tono. No había prisas, ni expectativas explícitas. Su presencia era tranquila y constante, como el murmullo de un río en calma. ¿Cómo ha estado el jardín hoy, doña Rosita?, preguntó, admirando una flor particular que parecía haber florecido en su máxima expresión. Está más vivo que nunca, señor Enrique, respondió ella, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y satisfacción. Quizás se debe a que, desde que lo conocí, algo dentro de mí también ha comenzado a florecer. Quizá, hasta la tierra siente el cambio. Enrique sonrió, y aunque sus ojos reflejaban una cierta melancolía, había en él una profunda conexión con las palabras de Rosita. Había algo, en su manera de ser tan serena y observadora, que lo cautivaba de forma inesperada. Cada conversación que compartían parecía añadir una capa de complicidad,
un sentimiento que crecía lentamente, como las flores que él venía a admirar todos los días. La joven mujer, por su parte, comenzó a esperarlo cada tarde con una creciente anticipación. Aunque la había recibido con dudas la primera vez, ahora su presencia parecía llenar un vacío que había permanecido inmutable durante años. Enrique, sin prisa, comenzaba a desvelar poco a poco sus pensamientos y su vida, dejando entrever detalles de su existencia que parecían intencionadamente vagos, como si aún no estuviera completamente dispuesto a revelar todo lo que le preocupaba. Un día, mientras paseaban por el jardín, Enrique comentó: «¿Sabes, doña Rosita, que en muchos lugares las flores simbolizan más que una simple belleza? Cada una de ellas tiene un mensaje, un lenguaje oculto que solo aquellos que prestan atención pueden entender». Rosita se detuvo un momento, sorprendida por la profundidad de sus palabras. No era común que alguien hablara de flores con ese grado de conocimiento y reverencia. «¿Y qué mensaje tiene la flor que acaba de abrir?», preguntó, con un atisbo de curiosidad en la voz, mientras señalaba una delicada flor de color morado que comenzaba a mostrar sus primeros pétalos. Enrique miró la flor con detenimiento, como si de alguna manera la estuviera desentrañando en su mente. «Esta flor», comenzó a decir, con una sonrisa melancólica, symboliza la passioncia, la espera. «es una flor que no florece en su máximo esplendor hasta que el momento es el adecuado. Quizá, en su esencia, esté diciéndonos que debemos aprender a esperar el tiempo que es necesario para que todo se dé. Y tal vez, eso es lo que hemos estado haciendo, Rosita. Esperando a que llegue el momento justo para algo nuevo». Las palabras de Enrique dejaron una profunda huella en doña Rosita. Se dio cuenta de que había vivido una vida marcada por la espera, pero nunca se había detenido a reflexionar sobre el valor de esa espera. Tal vez el amor, el que tanto había anhelado, también requería de su propio tiempo, de su propia madurez. Como la flor, ella también necesitaba aprender a esperar. Esa noche, Rosita se retiró a su habitación con la mente llena de pensamientos y reflexiones. El suave murmullo del viento que pasaba por su ventana le acariciaba el rostro mientras se sumergía en su imaginación. Se preguntaba si, en efecto, estaba preparada para un amor tan profundo como el que Enrique sugería con sus palabras. ¿Era la paciencia suficiente para encontrar algo verdadero? ¿O sería simplemente otro sueño desvanecido al final del día? A medida que las visitas de Enrique continuaban, la joven comenzó a sentir un cariño genuino por él. No era el amor arrollador que había esperado en su juventud, pero había algo en su presencia que la hacía sentir menos sola, menos atrapada en una espera interminable. Quizás el amor no era un ideal lejano e inalcanzable, sino una realidad que se construía poco a poco, como las flores que florecen día tras día. Al principio, Enrique solo parecía interesado en su jardín, pero poco a poco, sus conversaciones fueron tornándose más personales, y él comenzó a hablarle de su vida, de sus viajes y de su familia. A pesar de la tímida distancia con la que se presentaba, Rosita podía notar que había una tristeza en sus ojos, una tristeza que parecía no querer compartir completamente. Sin embargo, el solo hecho de estar allí, con ella, parecía suavizar esa melancolía que lo envolvía. Rosita, por su parte, no sabía si debía preguntar más sobre ese dolor silencioso o si era mejor mantener la conversación centrada en el jardín, que parecía ser el único terreno seguro entre ellos. De alguna manera, se dio cuenta de que la relación entre ambos, aunque aún incipiente, estaba basada en una complicidad no expresada pero sentida, algo que nacía del silencio tanto como de las palabras. El tiempo pasó, y con ello, el jardín floreció más que nunca. Rosita sentía que, al igual que sus flores, ella también comenzaba a florecer de nuevo. Aunque aún se encontraba atrapada en la esperanza de un amor idealizado, poco a poco comenzaba a entender que tal vez el verdadero amor no estaba en los sueños, sino en los momentos compartidos, en las miradas furtivas, y en las palabras que, aunque nunca dichas, eran entendidas. Este capítulo profundiza en la conexión creciente entre Enrique y doña Rosita. A través de sus conversaciones y la reflexión sobre el jardín, se empieza a forjar una relación basada en la paciencia y en la aceptación de lo que la vida ofrece. La figura de Enrique, aunque aún envuelta en misterio, se va convirtiendo en una presencia cada vez más significativa en la vida de Rosita. A su vez, la joven empieza a comprender que el amor no siempre llega de la manera que imaginamos, pero que cada momento vivido con alguien puede ser tan valioso como cualquier ideal romántico. Capítulo 5. Los silencios y las esperas. El tiempo, como siempre,
Avanzaba con una cadencia lenta pero constante, y en el jardín de Rosita parecía detenerse en los días en que Enrique la visitaba. Aquellos momentos, aunque cargados de palabras a veces ininteligibles o de gestos mínimos, estaban impregnados de una tensión sutil, una promesa de algo más, pero al mismo tiempo una confusión que se alargaba como la sombra de un árbol en pleno atardecer. Doña Rosita observaba, más que nunca, la forma en que Enrique se comportaba a su alrededor. Parecía como si su presencia fuera un equilibrio entre dos mundos: el de la esperanza, que Rosita se esforzaba por mantener viva, y el de la incertidumbre, que se deslizaba entre sus conversaciones y su mirada. Aunque no decían mucho, los silencios entre ellos decían más que cualquier palabra pronunciada. El jardín, testigo de todo esto, se mantenía ajeno al delicado baile de emociones que se tejían en el aire. Las flores, siempre tan vulnerables, parecían mantener su propio lenguaje, el de la paciencia y la espera. Rosita pasaba horas a solas, entre los arbustos y las enredaderas, conversando en su mente con las flores, buscando en ellas la respuesta a lo que ella misma aún no lograba entender. Un día, durante una de sus visitas, Enrique le habló de algo que había estado pesando sobre su corazón, aunque las palabras llegaron de forma indirecta, como si buscara un camino más suave para tocar ese tema. Doña Rosita, dijo, mirando una flor de lirio, ¿alguna vez has pensado que, tal vez, nuestras vidas no dependen de lo que hagamos, sino de lo que callamos? Rosita lo miró con sorpresa. Las palabras le resultaron extrañas, pero al mismo tiempo intrigantes. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó ella, sin ocultar su curiosidad. Quiero decir que muchas veces, lo que realmente importa no es lo que decimos, sino lo que nos guardamos. Tal vez, las cosas que no se dicen son las que realmente nos definen, respondió Enrique, con una mirada distante que reflejaba un pensamiento profundo. Rosita se quedó pensativa. ¿Era posible que Enrique estuviera hablando de su propio silencio, de las cosas que no le decía, de las emociones que se mantenían en un rincón oculto de su ser? No podía estar segura, pero una sensación de incertidumbre se apoderó de ella. ¿Acaso Enrique también estaba esperando algo de ella que nunca se había atrevido a pedir? La conversación se desvió hacia otro tema, pero las palabras de Enrique quedaron en el aire, flotando como un perfume que nunca se disipaba por completo. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Rosita, por su parte, se sintió más sola que nunca. A pesar de sus encuentros regulares, sentía como si un abismo invisible se abriera entre ellos. Algo que no podía tocar, pero que podía sentir, les separaba. Era su amor. ¿Era el miedo a la confesión de lo que sentían? Quizás era solo el miedo a ser vulnerables. Esa noche, Rosita volvió a su habitación sin las respuestas que tanto deseaba. En su mente, una constante repetición de la misma pregunta: ¿qué es lo que realmente guarda Enrique en su corazón? ¿Y qué es lo que ella misma guarda en el suyo? En los días que siguieron, la visita de Enrique continuó, pero con un leve cambio en el ambiente. Aunque él seguía mostrando interés por el jardín, como siempre, parecía que algo más pesaba sobre sus hombros. Las conversaciones ya no eran tan profundas ni tan abiertas como antes. Rosita, en su afán de comprenderlo, trató de percibir más allá de las palabras. Pero cada vez que pensaba que podía ver algo claro, se encontraba de nuevo frente a un muro invisible. Una tarde, mientras paseaban entre los rosales, Enrique comenzó a hablar de sus viajes, de lugares lejanos que había visitado y de personas con las que se había encontrado. Había algo en su voz que denotaba tristeza, una nostalgia que Rosita no podía entender completamente. A veces, me pregunto si las personas realmente se encuentran alguna vez. A veces siento que estamos todos separados por algo que no podemos ver, comentó Enrique, su mirada perdida en el horizonte. Rosita lo observó en silencio, sin saber qué decir. La reflexión de Enrique, aunque enigmática, era como una grieta en su corazón. Las palabras parecían no ser suficientes para acercarlos más, pero al mismo tiempo, había una sensación de cercanía inexplicable, como si, a pesar de todo, se estuvieran entendiendo sin decirse nada. Los días pasaban, y aunque ambos seguían viéndose, las conversaciones entre ellos se hacían cada vez más breves, más superficiales. El jardín, que siempre había sido el espacio de su encuentro, también parecía perder parte de su magia. Las flores seguían creciendo, pero ya no con la misma intensidad. Parecía que la misma espera que había alimentado a las flores estaba ahora alimentando el vacío entre ellos. Doña Rosita,
al igual que las flores, parecía estar atrapada en una espera interminable. El tiempo avanzaba, pero nada cambiaba realmente. No sabía si debía esperar a que Enrique se abriera completamente o si, al contrario, debía dejar que todo se desvaneciera como un sueño olvidado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, una ligera brisa movió las hojas de los árboles, como si el viento mismo compartiera su desesperación. Rosita se quedó allí, sola en su jardín, esperando una respuesta que no sabía si alguna vez llegaría. Este capítulo ahonda en la tensión y el silencio entre Rosita y Enrique, donde ambos se encuentran atrapados en una espera no verbalizada, un amor no confesado que se alarga en el tiempo. La comunicación a través de los silencios se convierte en una metáfora de sus emociones contenidas. Ambos personajes, aunque cercanos físicamente, están separados por barreras invisibles que los hacen dudar de lo que realmente sienten y desean. Capítulo 6. La despedida incierta. El reloj parecía detenerse cada vez que Rosita miraba la puerta. Era como si el tiempo se hubiera detenido a la espera de un suceso inevitable. Los días seguían pasando con la misma monotonía, pero algo había cambiado en su corazón. La presencia de Enrique, que siempre había sido el faro en su vida, ahora se había convertido en una sombra incierta que se proyectaba en cada rincón de su casa, de su alma. Enrique había comenzado a ser más distante. Ya no venía tan seguido, ni parecía compartir con ella los pequeños momentos de cotidianidad que antes llenaban sus encuentros. Las conversaciones, en su mayoría, eran cortas y superficiales, carentes de la profundidad que Rosita había llegado a esperar. A veces, parecía que todo lo que tenían entre manos era el vacío de las palabras no dichas, de los sentimientos no expresados. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Enrique, con una expresión de melancolía en el rostro, mencionó que se marcharía por un tiempo, que había recibido una oferta de trabajo en otro lugar, una oportunidad que no podía dejar escapar. «Es algo que no puedo rechazar, doña Rosita», dijo Enrique con una voz casi apagada, como si quisiera evadir la mirada de Rosita. «Me voy, pero no sé cuándo regresaré». Estas palabras, que en otro momento habrían sido simples, ahora se sintieron como un golpe seco en el pecho de Rosita. El mundo a su alrededor se desvaneció por un momento. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía Enrique irse tan fácilmente, sin un adiós verdadero, sin un compromiso real? Años de silencios, de esperas, de miradas no correspondidas, y ahora él se marchaba sin haber dado nunca el paso definitivo. El amor que había florecido en su pecho se transformaba ahora en una herida que no dejaba de sangrar. Pero, Enrique, logró decir Rosita, con un nudo en la garganta, ¿no tienes nada que decirme antes de irte? ¿No tienes nada que? Enrique la interrumpió con una mirada triste, casi como si tratara de consolarla con el dolor que compartían. Rosita, ¿sabes qué? Sabes que no puedo quedarme. Mi vida está en otro lado, mi destino me lleva a otros lugares. Quizás, algún día, podamos encontrarnos de nuevo. Pero hasta entonces, no podemos seguir aquí, en este mismo lugar. Las cosas no pueden ser como eran. La respuesta de Enrique fue tan fría, tan calculada, que dejó a Rosita sin palabras. No había ni una promesa, ni un gesto de afecto que le diera esperanza. Solo una despedida, tan definitiva como el ocaso del sol que se alejaba en el horizonte. Rosita no sabía qué hacer. Quiso gritar, decirle que lo amaba, que había esperado tanto tiempo para escucharlo, para que le dijera algo verdadero. Pero las palabras se le escapaban, como siempre. Su corazón se sentía desbordado de emociones contradictorias. El amor que todavía sentía por él, la rabia por su indiferencia, el dolor de la traición no consciente que él había hecho. Pero nada de esto lo sabía Enrique. Para él, todo parecía tan sencillo, tan lógico, tan natural. Mientras que para ella, el mundo se desplomaba en 1000 pedazos. Enrique, susurró ella, con la voz rota. ¿Algún día me pensarás? ¿Algún día me recordarás? Enrique la miró por un momento, como si tratara de buscar en sus ojos una respuesta que no podía encontrar. Luego, con una ligera inclinación de cabeza, dijo: Te recordaré, Rosita. Eso lo sé. Pero las circunstancias cambian, y uno debe seguir adelante, aunque duela. Esas palabras, aunque dulces en su forma, eran como un adiós definitivo. Un adiós que no dejaba lugar a más preguntas, a más esperanzas. La despedida estaba sellada con la promesa vacía de un recuerdo que, en poco tiempo, podría desvanecerse.
Rosita, ante el dolor y la tristeza que inundaban su pecho, se sintió pequeña. Como una flor que ya no recibía la luz del sol, como una hoja caída de un árbol que ya no sabía si aún tenía raíces. No sabía cómo seguir adelante. No sabía si debía esperar o si debía dejar que todo se desvaneciera como el agua que escapa entre los dedos. Esa misma noche, mientras la casa permanecía en un silencio absoluto, Rosita se sentó en su ventana y miró al cielo. Las estrellas titilaban lejos, como pequeños puntos de esperanza en un universo que parecía tan distante y frío. Pensó en Enrique, en todo lo que había vivido junto a él, en los momentos compartidos, en las ilusiones que, tal vez, nunca fueron reales. A lo lejos, el sonido del viento movía las hojas de los árboles, y por un momento, Rosita creyó escuchar el eco de las palabras de Enrique. Te recordaré, Rosita. Pero la realidad era otra. El adiós estaba aquí, y era irrevocable. Enrique se marchaba, y con él se iba la última esperanza que ella había tenido. Las flores del jardín seguían creciendo, pero ya no de la misma manera. Ahora, la vida en su jardín se sentía incompleta, como si una parte de ella misma hubiera quedado atrás, atrapada entre las palabras no pronunciadas y los silencios interminables. El tiempo pasaría, como siempre lo hacía. Y con el paso de los días, Rosita aprendería a vivir con esa ausencia, a buscar nuevas flores para llenar el vacío que Enrique había dejado en su vida. Pero, en su corazón, quedaría siempre la duda de si el amor había sido real, o si, como las flores, había sido solo un suspiro efímero. Este capítulo refleja el dolor de la despedida y el vacío que deja una relación cuando no se ha concretado lo que se espera. La imagen de las flores y la naturaleza continúa sirviendo como metáfora de los sentimientos de Rosita, un amor que nunca floreció plenamente y que se ve arrastrado por el paso del tiempo y las decisiones de Enrique. Capítulo 7. El eco del silencio. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, sin detenerse ni un momento para escuchar el sufrimiento de una sola alma. Rosita vivió los días como un eco vacío, como si cada amanecer trajera consigo una sombra que ya no sabía cómo sacudirse. El mundo a su alrededor continuaba girando, pero ella se sentía atrapada en un espacio suspendido, donde todo se desvanecía en la misma niebla espesa que cubría su corazón. Las visitas de Enrique, que antes habían sido frecuentes, ahora se convirtieron en una rara excepción. Algunas semanas pasaban sin que Rosita recibiera noticias de él. El jardín, que antaño había sido su refugio y su alegría, ahora le parecía desolado. Las flores, que tanto le habían gustado, parecían marchitarse más rápido que antes, como si la misma tierra hubiera perdido su vitalidad al igual que ella. Los colores brillantes del mundo ya no le llamaban la atención, pues todo estaba teñido de un gris melancólico que no podía deshacerse. Un día, Rosita salió al jardín como solía hacer, pero su paso fue lento, como si el peso de sus pensamientos la arrastrara hacia el suelo. Se detuvo frente a las flores que tanto amaba y las observó en silencio. Las rosas, antes tan llenas de vida y color, ahora parecían marchitas. Las hojas secas caían sin cesar, cubriendo el suelo como un manto triste. Los pensamientos de Rosita se enredaron en ese mar de pétalos caídos, como si cada uno de ellos representara una de las promesas rotas que Enrique le había dejado atrás. Su mente recorría una y otra vez las últimas palabras que él le había dicho. Te recordaré, Rosita. Esas palabras que no habían traído consuelo, sino más bien una sensación de abandono. No entendía cómo alguien que había sido tan importante en su vida pudiera marcharse tan fácilmente, sin mirar atrás, sin siquiera considerar lo que su partida significaba para ella. La despedida de Enrique, que había sido tan fría, seguía resonando en su mente como un eco interminable. Sin embargo, en medio de su tristeza, algo extraño sucedió. Una figura apareció a lo lejos, caminando por el sendero que cruzaba el jardín. Era una mujer, con un vestido sencillo y una sombrilla que le protegía del sol. Rosita la miró fijamente, pero no fue hasta que la mujer se acercó más que reconoció en ella a su vieja amiga, doña Laura, que no había visto en años. Rosita, Exclamó doña Laura con una sonrisa que no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. Hace tanto que no te veía. ¿Cómo has estado, querida? Rosita la miró, algo desconcertada, como si la aparición de su amiga en ese momento tan oscuro fuera una señal del destino. Después de unos segundos, respiró hondo y, por fin, habló. He estado bien, en la medida de lo posible, respondió, con la voz temblorosa.
Las palabras le costaban salir, pero había algo en la presencia de doña Laura que la invitaba a abrir su corazón. Doña Laura la observó con atención, notando algo en sus ojos que le indicaba que no todo estaba bien. Se acercó a ella, tomándola suavemente del brazo, como si quisiera transmitirle un poco de su fuerza. «Te noto distinta, Rosita», dijo con suavidad. «Algo ha cambiado en ti. ¿Qué ha sucedido?» Rosita desvió la mirada, sintiendo que las palabras se le escapaban. No quería hablar de Enrique, de su partida, de la tristeza que la consumía. No quería parecer débil, pero el dolor era tan grande que no podía guardarlo más. «Es Enrique», empezó, con la voz apenas audible. «Se ha ido. Ya no está aquí, ni sé si volverá. Y no sé qué hacer con todo esto. Es como si mi vida ya no tuviera sentido». Las palabras de Rosita cayeron en el aire como una lluvia de cenizas, pero doña Laura, con su mirada cálida y sabia, le hizo un gesto para que se tranquilizara. «Oh, querida, entiendo tu dolor. Pero, ¿sabes una cosa? El amor es como las flores en este jardín. A veces, las vemos marchitarse, pero eso no significa que no puedan volver a florecer, o que el jardín haya perdido su belleza para siempre. La vida es así, Rosita. No todo es eterno, y a veces, las cosas tienen que morir para que otras puedan nacer». Rosita la miró con curiosidad, intentando comprender el mensaje que su amiga quería transmitirle. No estaba segura de si creía en esas palabras, pero algo en su interior sentía que debía seguir adelante, aunque el dolor fuera profundo. El tiempo, aunque cruel y lento, podía traer consigo nuevas oportunidades, nuevas flores que brotarían de la tierra que parecía árida. «No sé si estoy lista para volver a amar, doña Laura», susurró Rosita, con un hilo de esperanza en su voz. Doña Laura sonrió y le acarició la mano con ternura. «No tienes que estar lista, querida. El amor, cuando llegue, lo hará a su propio ritmo. Solo tienes que estar abierta a recibirlo. Y mientras tanto, cuida de ti misma, como cuidas de este jardín. Las flores no te olvidarán, y tú tampoco deberías olvidarte de ti misma». Rosita cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su amiga se posaran sobre su alma como una suave brisa. No tenía todas las respuestas, y quizá nunca las tendría. Pero algo en su interior empezaba a sanar. Las palabras de doña Laura, como un eco lejano, comenzaron a reverberar en su corazón. Al final, la vida no se trataba solo de esperar a que alguien más viniera a salvarla. Se trataba de aprender a vivir por sí misma, de encontrar su propia belleza en el jardín de su alma. Las flores seguirían creciendo, aunque con menos intensidad. Y quizás, algún día, volverían a florecer con el mismo esplendor que una vez tuvieron. Este capítulo refleja el momento de introspección de Rosita, donde, a través de la sabiduría de su amiga doña Laura, empieza a comprender que el amor no lo es todo en la vida y que también debe aprender a cuidarse y a valorar su propio ser. La metáfora de las flores sigue siendo central, mostrando el crecimiento personal de Rosita en medio de la pérdida. Capítulo 8. El despertar de las flores. El jardín, aunque había pasado por un largo invierno de ausencias y silencios, comenzaba a despertar. El sol, aún tímido, ya lograba filtrar su luz entre las hojas verdes y los pétalos marchitos. Rosita, aunque aún arrastraba el peso de su tristeza, encontró en ese pequeño rincón de la naturaleza algo que comenzaba a renovarse. Algo que, como ella misma, intentaba reanudar su ciclo después de la tormenta. El paso de las estaciones se había convertido en una metáfora de su vida. Después de cada despedida, después de cada dolor, parecía que todo se sumía en la desolación. Pero, de alguna manera, siempre volvía la primavera, siempre retornaban las flores a su jardín. La vida, como la naturaleza, no se detenía. Y en ese despertar de las flores, Rosita encontró algo que parecía haberse perdido: la esperanza. Era una mañana de principios de abril. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de las primeras flores. Las rosas, aunque aún tímidas, empezaban a asomar sus colores. El jazmín, que durante tanto tiempo había permanecido oculto, comenzó a soltar sus pequeñas flores blancas, tan delicadas y fragantes. Rosita observaba todo eso desde la ventana de su habitación, su mirada fija en la belleza efímera de la naturaleza. Había algo en las flores que la reconfortaba, algo que la hacía sentir que, incluso en la oscuridad de sus pensamientos, había luz. Esa mañana,
algo distinto ocurrió. Mientras estaba en el jardín, Rosita vio una figura familiar al final del sendero. Era Enrique. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus pies no se movieron, como si el miedo y la esperanza se fundieran en un solo instante. Enrique estaba allí, frente a ella, con una sonrisa tímida y una expresión que mezclaba la nostalgia y la incertidumbre. «Rosita», dijo él, y su voz, aunque suave, estaba cargada de un dolor callado. Ella lo miró en silencio, con el corazón acelerado y las palabras atrapadas en su garganta. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Qué debía decir? Enrique había sido la causa de su sufrimiento, pero ahora, al verlo de nuevo, algo en su interior la empujaba a abrazar la calma, a permitir que el tiempo le diera la respuesta que tanto había esperado. Enrique dio un paso adelante, su mirada buscando la de Rosita, como si tratara de encontrar una señal de perdón, de aceptación. «He regresado», dijo, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Lo siento mucho, Rosita. Sé que no te he dado razones, y sé que te he hecho daño. Pero, después de todo este tiempo, he comprendido que mi vida no tiene sentido sin ti». Las palabras de Enrique resonaron en el aire como una melodía rota. Rosita lo miraba fijamente, pero no podía evitar que la confusión invadiera su mente. Él se había ido, sin explicaciones, sin un adiós digno. Ahora, después de tanto tiempo, regresaba, buscando una oportunidad para enmendar su error. Pero, ¿era esto realmente lo que ella quería? «Enrique», comenzó ella, la voz firme, pero con un leve temblor, yo te amé. Y todavía te amo. Pero las cosas ya no son como antes. Yo también he cambiado. He aprendido a estar conmigo misma, a encontrar belleza en el silencio, en la soledad, en las flores que siguen creciendo, aunque parezca que no hay vida. Y, quizás, ahora sea el momento de dejar ir lo que ya no puede ser. Enrique la miró con una tristeza profunda, como si la realidad de sus palabras lo hubiera golpeado con fuerza. Se acercó un poco más, pero sin insistir, como si entendiera que debía dar espacio a sus sentimientos. «Rosita, no sé si merezco tu perdón, ni sé si debo pedirlo. Solo quiero que sepas que he vuelto porque he comprendido lo que realmente importa. Y si me permites, quiero que sigas siendo parte de mi vida». La joven cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. El aroma del jazmín llenaba el aire, y por un instante, todo parecía calmarse. Las flores, como si compartieran su reflexión, emitían una fragancia más intensa, casi como un susurro de esperanza. Pero, al abrir los ojos, Rosita comprendió algo que nunca antes había entendido con tanta claridad. El amor no siempre se trataba de una promesa de felicidad eterna, sino de la capacidad de reconocer que uno mismo debía ser el primero en cuidar de su corazón. Quizás, Enrique, quizás la vida no se trata de esperar al otro. Tal vez, lo más importante es aprender a florecer por uno mismo. Yo quiero ser feliz, pero esa felicidad no depende de ti, ni de nadie. Depende de mí. Enrique la miró con una mezcla de respeto y tristeza. Sabía que, aunque regresara, las heridas que había dejado en el corazón de Rosita eran profundas. Sin embargo, también entendió que ella ya no lo necesitaba como antes, que había encontrado su propia fuerza en medio de la adversidad. Esa era la verdadera libertad, y la veía brillar en los ojos de Rosita. «Te he hecho daño, y lo lamento profundamente», dijo él, con sinceridad. «Quizás, en otro tiempo, en otro lugar, hubiéramos sido felices. Pero ahora entiendo que tu felicidad no está en mí, sino en ti misma». Rosita lo miró por un último instante. No había resentimiento en su mirada, solo una quietud profunda, como si todo el dolor de su pasado se hubiera disuelto en el aire fresco de la mañana. «Adiós, Enrique», dijo finalmente, con una sonrisa melancólica, pero serena. «Adiós». Mientras Enrique se alejaba, Rosita se quedó allí, inmóvil, observando cómo las flores comenzaban a abrirse de nuevo. Era un gesto pequeño, pero en él había una verdad universal: la vida siempre continúa. Las estaciones siguen cambiando, y las flores siempre regresan, aunque a veces necesiten un poco de tiempo para hacerlo. Rosita sabía que había dado un paso importante hacia su propia libertad. Ya no dependía de los demás para encontrar su propio sentido de la vida. Había aprendido a florecer, incluso en los momentos de tristeza, y eso era lo más hermoso que podía hacer. Este capítulo refleja el punto de inflexión de Rosita,
donde logra reconocer que la verdadera fortaleza está en sí misma, y no en esperar a que los demás cambien o vuelvan. Al despedirse de Enrique, ella demuestra que el amor propio y el crecimiento personal son los cimientos para la verdadera felicidad. Capítulo 9. La flor del olvido. Los días siguientes a la despedida de Enrique fueron distintos. Rosita se levantaba con el canto de los pájaros, como si el universo, finalmente, hubiera decidido que ella fuera la protagonista de su propia historia. El jardín, que había sido el testigo silencioso de sus amores y desamores, seguía floreciendo, como una alegoría de su propio despertar. Sin embargo, dentro de ella, aún quedaba una sombra. A pesar de las palabras de despedida, del valor que había encontrado en sí misma, algo persistía. El eco de un amor que, aunque marchito, aún parecía susurrarle desde el fondo de su ser. Pero este eco, aunque doloroso, ya no tenía el poder de definirla. Rosita estaba aprendiendo a escuchar otras voces, las de su propio corazón y las de su jardín. Era un día nublado, la luz se filtraba tímidamente entre las nubes grises. Rosita caminaba por el jardín, observando las flores que aún no se habían abierto por completo. Su mirada, como siempre, iba de flor en flor, pero hoy algo era distinto. En el rincón más apartado, cerca del muro de piedra que rodeaba su casa, encontró una pequeña flor, blanca, de pétalos delicados. Era una flor que nunca antes había visto. Su fragancia era tenue, casi etérea, como si la naturaleza misma la hubiera guardado en secreto. Rosita se agachó con suavidad, observando la flor con atención. No era una flor común. Tenía una singularidad en su forma, y su color blanco inmaculado parecía brillar con una luz propia. Decidió cortarla con cuidado, llevándola hacia la mesa del comedor, donde siempre solía colocar las flores que recogía del jardín. Se sentó frente a la flor, y mientras la observaba, sus pensamientos vagaron hacia el pasado, hacia Enrique, hacia aquellos momentos llenos de promesas rotas. ¿Había algo que realmente valiera la pena recordar? El amor, pensó, no es solo una emoción, es también una elección. Y había elegido dejarlo ir. ¿Qué harás ahora con el olvido? Se preguntó en voz baja, como si la flor fuera una confidente. Las horas pasaron, pero la flor, que antes parecía tan viva y radiante, comenzó a perder algo de su frescura. El tiempo, que no se detiene, fue tomando su curso, y la flor, como cualquier otro ser vivo, no pudo resistir la marcha inevitable de los días. Rosita, al verla marchitarse lentamente, sintió que algo dentro de ella también se desvanecía. El olvido, murmuró otra vez, mientras sus dedos acariciaban los delicados pétalos. Es una flor que crece en lo más profundo del alma, y que solo se permite florecer cuando decidimos que no hay más espacio para el sufrimiento. En ese momento, algo en su corazón hizo clic. La flor que había recogido no solo representaba la fragilidad de la vida, sino también la necesidad de soltar. Así como la flor se marchitaba con el paso de los días, también ella debía permitir que ciertos recuerdos se desvanecieran. El olvido, pensó, no era algo que debiera temer. Era una herramienta necesaria para seguir adelante. Rosita decidió que, al igual que la flor, debía dejar ir. No en el sentido de olvidar por completo, sino de permitir que el tiempo, con su implacable paso, sanara las heridas que aún quedaban. El olvido no era el fin de un amor, sino el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que ella podría florecer nuevamente. A la mañana siguiente, Rosita salió de su casa y caminó hacia el jardín, con la flor del olvido aún en sus manos. La flor ya estaba completamente marchita, pero ella la guardó en su bolsillo, como un recordatorio de que las despedidas no son el fin. A veces, el amor debe transformarse en algo más, y el dolor, como una flor que se deshace, debe convertirse en una memoria distante, algo que ya no duele. En ese momento, mientras caminaba por el jardín, Rosita se dio cuenta de que, aunque la flor del olvido ya no era la misma que había recogido el día anterior, el jardín seguía en su esplendor. Las flores seguían floreciendo, el aire seguía siendo fresco, y la vida seguía su curso. Ella también lo haría. El jardín, lleno de flores de todas las formas y colores, era ahora un reflejo de su propio proceso de sanación. Como cada una de esas flores, ella también se estaba reconstruyendo, pero no en la forma que había sido antes. Era una nueva versión de sí misma, más fuerte, más serena, más consciente de su propio valor. La flor marchita quedó olvidada en un rincón del jardín, cubierta por la tierra, como todas las cosas que alguna vez se amaron y luego se dejaron ir.
Rosita, ahora con el corazón más ligero, se acercó a una rosa que comenzaba a abrirse, y sonrió. El futuro ya no le parecía tan incierto. Sabía que, al igual que el jardín, ella también podría florecer de nuevo. Este capítulo es una reflexión profunda sobre el olvido y cómo, a veces, es necesario dejar ir lo que ya no sirve para nuestro crecimiento. Rosita, con una actitud más madura, entiende que el dolor debe transformarse y que ella tiene el poder de sanar. Esta lección se simboliza a través de la flor blanca que encuentra en el jardín. Capítulo 10. El regreso de Enrique. Era un día cálido de verano cuando, sin previo aviso, una figura conocida apareció en la entrada del jardín de doña Rosita. A lo lejos, entre los árboles que formaban una sombra fresca, apareció Enrique. Con su porte elegante y esa mirada intensa que había sido la que tanto había cautivado a Rosita en su juventud, parecía que el tiempo no había pasado para él. Aunque su rostro mostraba algunos signos de madurez, su presencia seguía siendo tan imponente como la primera vez que ella lo vio. Rosita, que en ese instante se encontraba en el jardín, recogiendo flores para adornar la mesa del comedor, alzó la vista y vio cómo él se acercaba lentamente. Su corazón, que había estado latiendo con calma, se aceleró en un instante. No era solo la sorpresa lo que la había tomado desprevenida, sino la duda que se instaló en su mente. ¿Por qué había vuelto? Enrique caminó hasta ella con paso firme, pero cuando estuvo frente a Rosita, se detuvo un momento. Hubo un silencio cargado de emociones no dichas, de palabras que se quedaron atrapadas en sus gargantas. La mujer lo miraba fijamente, sin poder articular una sola palabra, pero con el alma llena de preguntas. Rosita, dijo finalmente Enrique, con una voz grave que la hizo temblar por dentro. He vuelto. He estado lejos demasiado tiempo, pero ahora no puedo seguir sin hablar contigo. Rosita no sabía cómo reaccionar. Durante todo ese tiempo, había aprendido a vivir con la ausencia de Enrique. Había construido una vida, se había hecho fuerte, había aprendido a soltar el amor que había sentido por él. Sin embargo, al verlo ahí, de nuevo frente a ella, todo parecía desmoronarse en su interior. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podía realmente regresar al pasado, a esos días llenos de promesas rotas? ¿Por qué has vuelto, Enrique? Preguntó Rosita, intentando mantener la calma en su voz, pero la tristeza le brotaba como una corriente oculta que amenazaba con salir a la superficie. Enrique la miró a los ojos, y en su mirada había algo que parecía sincero, aunque no exento de una melancolía profunda. Sus palabras salieron lentamente, como si cada una de ellas tuviera un peso considerable. Rosita, he pasado años arrepintiéndome de lo que hice. Salí de aquí buscando algo que no sabía qué era, y el tiempo me enseñó que lo que más deseaba estaba aquí, en este lugar, contigo. Nunca he dejado de pensar en ti, ni un solo día. Y ahora que regreso, no puedo hacer como si nada hubiera sucedido. He venido a pedirte perdón, a intentar recuperar lo que perdí. Rosita se quedó en silencio. Las palabras de Enrique eran suaves, casi suplicantes, pero ella no podía evitar la sensación de que había algo en ellas que sonaba a promesas vacías, a ilusiones que no podrían volver a ser las mismas. El dolor de su partida aún estaba fresco en su corazón. Había luchado tanto por superar esa herida, y ahora, de nuevo, se le ofrecía la posibilidad de abrirla. No sé si puedo perdonarte, Enrique, respondió Rosita, con voz temblorosa pero firme. He aprendido a vivir sin ti. He encontrado mi propio camino, y aunque el amor que sentí por ti nunca desaparecerá por completo, ya no soy la misma. Ya no busco lo que una vez perdí. Enrique dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de una angustia que parecía más profunda de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, algo en su postura, algo en su forma de mirarla, le indicaba a Rosita que él aún no había comprendido la magnitud del cambio que había experimentado en ella. Rosita, lo sé, dijo él, con una suavidad que casi la hizo ceder. Pero también sé que, aunque todo haya cambiado, el amor que compartimos puede renacer. Lo que te pido ahora es una oportunidad para demostrarte que no he venido solo a pedir perdón, sino a comenzar de nuevo, a empezar lo que dejamos atrás. Rosita lo miró fijamente, viendo en sus ojos esa misma desesperación que había visto en el pasado, esa misma necesidad de ser amado que había sido una de las razones por las que había decidido marcharse. Pero ella ya no era la misma mujer que se había quedado esperando su regreso. Había aprendido a encontrarse a sí misma, a no depender del amor de otro para sentirse completa.
El amor no es solo una promesa, Enrique, dijo, con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. El amor es también un compromiso, una decisión diaria. Y esa decisión no la tomaré solo porque tú hayas regresado. La tomaré solo cuando sienta que es lo correcto para mí. Enrique la miró, un destello de comprensión cruzó su rostro. Había algo en las palabras de Rosita que lo había tocado profundamente. Sabía que no podía forzarla a volver al pasado, pero también sabía que ella ya no era una mujer dispuesta a esperar lo imposible. Lo entiendo, dijo él, finalmente, dando un paso atrás. Y no te voy a presionar. Solo quería que supieras que he vuelto para quedarme, pero también respetaré lo que decidas. Rosita asintió, su corazón aún agitado, pero con una calma renovada. Era un momento de decisiones, de dejar ir definitivamente el amor que había sido, y permitir que la vida siguiera su curso, sin aferrarse a lo que ya no era. A partir de ese momento, el regreso de Enrique no significaba necesariamente el comienzo de una nueva historia entre ellos. Más bien, era un recordatorio de que el tiempo no se detiene, y que las personas, incluso las más queridas, pueden cambiar. Y, al final, lo que verdaderamente importaba era que Rosita había aprendido a tomar las riendas de su vida. Este capítulo marca un punto crucial en la historia, pues Rosita se enfrenta al regreso de Enrique, pero no cede ante la tentación de revivir el pasado. La decisión de no dejarse arrastrar por los recuerdos y por la presencia de Enrique muestra el crecimiento personal que ha alcanzado. Capítulo 11. La distancia de los sentimientos. Rosita pasó los días siguientes al encuentro con Enrique sumida en un mar de pensamientos. Aunque él había intentado reconectar con ella, lo cierto era que algo había cambiado de forma irreversible en su interior. La mujer que había sido una joven llena de esperanza y de sueños, esperando el regreso de su amado, ya no era la misma. El tiempo, con sus duros aprendizajes, le había enseñado a no aferrarse a lo que se desvanecía. Ahora, su corazón se encontraba distante, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ella y todo lo que había conocido antes. Cada vez que veía a Enrique, veía también al joven apasionado de antaño, el mismo que se había ido sin decir adiós, el mismo que la había dejado sola, con una promesa rota. Y, sin embargo, él parecía tan sincero, tan arrepentido. Eso la confundía, pero también la frustraba. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, venía a tratar de recomponer lo que había quedado destrozado? Las preguntas sin respuesta se acumulaban en su mente, pero lo más profundo en su corazón le decía que no debía dejarse llevar por el pasado. Era una mañana fresca de otoño cuando Rosita decidió salir a caminar por el jardín. Los colores de las hojas comenzaban a cambiar, y el aire traía consigo una fragancia a tierra mojada que le resultaba reconfortante. Necesitaba despejar su mente y reconectar con la calma que le brindaba su entorno. En ese momento, entre los aromas de las flores y el sonido lejano de los pájaros, escuchó pasos que se acercaban a ella. Sabía de quién se trataba antes incluso de mirarlo. Enrique. Él no había vuelto a buscarla, respetando su espacio y su decisión de no retomar lo que una vez habían tenido. Sin embargo, algo en su rostro indicaba que no había dejado de pensar en ella, de esperar una señal. Y, al parecer, esa señal estaba por llegar. Rosita, dijo Enrique, desde unos pasos detrás de ella. Su voz, suave pero cargada de una emoción contenida, hizo que su corazón se acelerara un poco, aunque fuera solo por el eco del pasado que resurgía en ella. He estado pensando mucho. Y sé que las palabras no sirven para cambiar lo que pasó, pero aún así quiero que sepas algo. Rosita lo miró, sin dejar de caminar. No quería que su postura se viera débil, ni que sus sentimientos se mostraran tan fácilmente. No lo miró a los ojos de inmediato, sino que siguió caminando entre las flores, como si el espacio entre ella y Enrique fuera la distancia que aún necesitaba para tomar una decisión. Dime lo que quieras, Enrique, respondió con serenidad, pero también con una cierta dureza en la voz. No quería que sus palabras fueran tomadas a la ligera, pero tampoco podía permitir que su corazón se debilitara por los recuerdos que aún rondaban en su mente. Enrique dio unos pasos más hasta alcanzar el lado de Rosita. La miró con una mezcla de arrepentimiento y de esperanza. No podía evitar sentirse vulnerable frente a ella, pero también sentía que si no le decía lo que llevaba tanto tiempo guardado, nunca podría liberarse. He estado esperando que el tiempo sanara las heridas, pero sé que lo que pasó entre nosotros no puede curarse solo con el paso de los años.
He cometido errores, Rosita. Y ahora me doy cuenta de que lo que realmente me atormenta es no haberte dado el valor que merecías, no haberte amado como deberías haberlo hecho. Rosita lo miró de reojo, y aunque sus palabras la tocaban profundamente, ella aún sentía la pesadez de lo ocurrido, la herida que nunca cerró por completo. De alguna forma, esas palabras ya no eran suficientes para sanar todo lo que había perdido. El tiempo había sido su mayor enemigo, pero también su salvación. Sé que lo que me dices es sincero, Enrique, respondió finalmente, su voz más suave que antes, pero cargada de una melancolía que parecía arrastrarla hacia atrás, hacia el pasado, pero ya no puedo vivir de promesas ni de palabras que ya no tienen sustancia. Mi vida ha cambiado, y aunque el amor que te tuve no desaparece de un día para otro, sé que mi vida ya no está en tus manos. No quiero que pienses que te odio, ni que lo que pasó fue en vano. Pero el dolor que me causaste me ha enseñado a ser fuerte, y esa fuerza me dice que debo seguir adelante. Enrique la miró, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Había algo en ella que ya no era vulnerable, ya no era la joven ingenua que una vez había esperado en vano. Ahora era una mujer que, aunque herida, se había reconstruido por sí misma. Te he fallado, Rosita, dijo, con la voz quebrada. Y sé que lo que ahora estoy buscando no puedo encontrarlo aquí. No puedo hacer que el tiempo retroceda, ni deshacer lo que ya ocurrió. Rosita se detuvo frente a una flor de jazmín, observándola detenidamente, como si esa flor fuera la única que podría darle la respuesta que tanto buscaba. No respondió de inmediato. Solo pensó por un momento, tomando aire, y luego dejó escapar una suave sonrisa que parecía ser más un suspiro de resignación que de esperanza. Quizás lo único que podemos hacer es dejar que el tiempo siga su curso. Y que cada uno de nosotros viva con lo que le ha tocado. Eso es lo que he hecho. Vivir con lo que soy ahora, con lo que he aprendido. Y ya no soy la misma mujer que esperó tu regreso. Enrique se quedó en silencio, mirando el rostro de Rosita. No dijo nada más. Sabía que no podía forzar una respuesta de ella. No podía hacer más que aceptar lo que la vida le había enseñado. Rosita se alejó lentamente, dejándolo atrás, sabiendo que había tomado la decisión correcta, aunque su corazón aún estuviera lleno de dudas. El regreso de Enrique había sido solo una fase, una etapa que debía concluir para siempre. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, el aire fresco del otoño la envolvía, y sentía una ligera paz en su interior, como si por fin hubiera logrado liberarse del pasado. Este capítulo refleja la distancia emocional entre Rosita y Enrique, mostrando el proceso de aceptación y liberación de Rosita. Enrique, aunque arrepentido, no puede cambiar lo que ocurrió, y Rosita demuestra que ha crecido y aprendido a no aferrarse al dolor. Capítulo 12. Los ecos del pasado. A medida que los días se deslizaban suavemente por las hojas del calendario, Rosita fue encontrando una especie de serenidad en la rutina diaria. La casa seguía su curso tranquilo, las flores seguían floreciendo y marchitándose, y el jardín, con su aroma a jazmín y lavanda, se convirtió en su refugio, su lugar de meditación. A pesar de la tormenta interna que alguna vez la sacudió, ahora había una paz casi inquebrantable en ella, como si el mundo a su alrededor hubiera aprendido a fluir sin la interferencia del rencor o la añoranza. Sin embargo, los ecos del pasado seguían presentes, y no podían desaparecer por completo, no al menos con la rapidez con que Rosita habría deseado. Como una sombra que persigue a su portador, los recuerdos de su juventud seguían volviendo a su mente, especialmente cuando se encontraba en los momentos de silencio absoluto, aquellos en los que el tiempo parecía detenerse y su corazón se encontraba completamente solo con sus pensamientos. Una tarde, mientras caminaba por los senderos del jardín, Rosita se detuvo junto a un rosal que había cultivado con tanto esmero en su juventud. El rosal estaba floreciendo nuevamente, pero ahora sus flores ya no tenían el mismo resplandor de antaño. Años de cuidado y amor habían dado paso a un jardín más maduro, más sabio. Sin embargo, aquella flor, como el rosal, no era la misma. Había cambiado, tal vez de una forma irreversible. El sonido del viento entre las ramas de los árboles la hizo volver al presente. Pero algo en ella se había transformado. Ya no era la joven que, en su tiempo, se dejó consumir por una pasión arrebatada. Hoy, esa mujer que tenía frente a sus ojos no era ni más ni menos que la misma que un día creyó que el amor era eterno. Hoy, esa mujer entendía que el amor tenía su propia caducidad, que los sentimientos podían marchitarse tan fácilmente como las flores de un jardín. Y, en cierto modo,
Ella había aprendido a dejar ir. Era en esos momentos de reflexión en los que el silencio era su compañero más fiel. Su madre, que siempre la había acompañado en su soledad, se encontraba ahora más distante que nunca. Sus conversaciones ya no eran las mismas. Cada día, la ausencia de su madre se iba haciendo más palpable. La mujer que había sido el pilar de su vida ahora se encontraba encerrada en sus propios pensamientos, sin poder acompañarla en su duelo, en sus inquietudes. Y eso, aunque doloroso, la empujó a enfrentarse a sí misma de una manera que jamás había imaginado. Mientras se encontraba pensativa junto al rosal, la voz de su madre la sacó de su ensimismamiento. «Rosita», dijo su madre, con un tono que parecía haber llevado consigo toda la carga de los días perdidos. «Tengo que hablar contigo de algo que ha estado rondando por mi cabeza». Rosita se giró lentamente, sabiendo que no sería una conversación ligera. Su madre nunca había sido dada a las confidencias, pero cuando hablaba, era como si las palabras se arrastraran con un peso imparable. «Dime, madre», respondió, procurando no mostrar en su rostro la ansiedad que comenzaba a formarse en su pecho. La señora de los Álamos, con su rostro pálido y arrugado por los años, se acercó a Rosita con paso lento, como si cada palabra que pronunciara le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando llegó a su lado, posó su mano sobre el hombro de Rosita y dejó escapar un suspiro. «Rosita», dijo con suavidad, «ya no soy la mujer que fui. Ya no tengo la fuerza para guiarte como antes. Te he visto crecer, y he comprendido que tus decisiones son tus decisiones, que tu vida tiene un rumbo distinto al que imaginé para ti. Pero, hija mía, quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, aunque de una forma distinta». Las palabras de su madre la hicieron pensar en la fragilidad de la existencia, en lo efímero de todo. La vida, como las flores, estaba destinada a desvanecerse, a perderse entre las estaciones, a dejar atrás sus mejores momentos para ceder paso a lo inevitable. Rosita pensó en Enrique, en su visita reciente, en las palabras que había dejado flotando en el aire, como una promesa quebrada. Todo había quedado atrás, como los recuerdos, que nunca volvían a ser los mismos. «Lo sé, madre», respondió, tratando de mostrar una fortaleza que no sentía completamente. Había algo en su interior que, a pesar de todo, se resistía a ser completamente vulnerable. Algo en ella seguía luchando por conservar la autonomía, por no ser otra vez la niña que esperaba en la puerta. «No te preocupes», continuó su madre. «Yo he vivido mucho, y he visto cómo el tiempo cambia las cosas. Ya no me queda mucho por hacer, pero lo que deseo es que, cuando todo esto termine, tú puedas mirar atrás y no sentir que has perdido el tiempo esperando algo que no estaba destinado a llegar». Rosita la miró en silencio, sintiendo una mezcla de amor y tristeza por la mujer que había sido su madre, que ahora parecía tan frágil ante el paso de los años. La figura materna, que siempre había sido la columna de su vida, se estaba desmoronando poco a poco, llevándose consigo todas las certezas que alguna vez había tenido. No era solo la presencia de su madre la que se desvanecía, sino también los recuerdos de una juventud que ya no existía. «Madre, yo», comenzó a decir, pero su voz se quebró. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía reconectar con lo que se había perdido? Nada parecía suficiente para expresar el dolor que sentía, pero también la aceptación. Ambas se quedaron en silencio por un largo rato, observando el rosal que seguía floreciendo. El viento movía suavemente las ramas, y las flores parecían bailar al ritmo de una melodía que solo ellas podían oír. El tiempo continuaba su curso, sin importar los deseos o los lamentos. El jardín, el rosal, el amor de una madre, todo era parte de un ciclo que seguía girando sin detenerse. Rosita sabía que, al igual que las flores, ella también debía aprender a aceptar la belleza en lo efímero. La vida continuaba, y a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, aún quedaban momentos por vivir. Este capítulo refleja el proceso de aceptación de Rosita, tanto de su propia transformación como de la creciente distancia entre ella y su madre. La conversación con su madre revela la inevitabilidad de la pérdida y la necesidad de adaptarse a lo que está por venir. Rosita, aunque herida, aprende a encontrar paz en el flujo natural de la vida. Capítulo 13. La despedida en el jardín. La tarde se estaba despidiendo con una luz dorada que bañaba suavemente el jardín. El sol, ya cerca de su ocaso, pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados, como una última caricia antes de retirarse por completo. Rosita, en ese instante,
Sintió una profunda tristeza al ver cómo todo lo que conocía parecía irse desvaneciendo en un juego de luces y sombras. Aquella era la misma hora en que, años atrás, su corazón se había llenado de promesas y esperanzas, cuando el jardín de su vida parecía florecer con una vitalidad infinita. Pero ahora, como las flores que perdían su color y sus pétalos, Rosita sentía que algo en ella también se estaba desmoronando. Caminaba lentamente entre los senderos del jardín, sus pensamientos flotando entre la realidad y la nostalgia. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda parecía resonar con la huella de un tiempo perdido. El jardín, con su esplendor de siempre, le ofrecía una quietud que solo el paso de los años podía otorgar. Sin embargo, dentro de su alma, un mar de emociones la sacudía sin cesar. Había llegado a un punto en el que el peso de la espera y la frustración se había vuelto insoportable. La presencia de Enrique, tan fugaz como un sueño, había despertado en ella un anhelo profundo, un anhelo que ya no podía ignorar. El rosal, que había sido testigo de tantas promesas rotas y de tantas esperanzas vacías, parecía comprender el dolor de Rosita. Cada vez que la joven pasaba cerca de él, sus ojos se posaban en sus espinas, esas espinas que, de alguna manera, la habían acompañado en su vida. Como si fueran un reflejo de lo que sentía en su pecho, un dolor punzante, pero que, al mismo tiempo, le ofrecía una extraña forma de consuelo. Una tarde, después de una conversación corta pero pesada con su madre, Rosita se dirigió nuevamente al jardín. Esta vez, su madre no había dicho mucho, pero sus ojos, tan llenos de cansancio, le habían transmitido todo lo que no podía decir con palabras. El tiempo de las promesas había pasado para ambas, y el inevitable fin del ciclo había comenzado a tomar forma. Rosita se sentó sobre un banco de piedra, uno de los pocos lugares en el jardín donde podía encontrar algo de paz. Observó el horizonte y se permitió por un momento no pensar, solo sentir. El viento movía las ramas de los árboles, y las hojas caídas cubrían el suelo, creando una alfombra crujiente bajo sus pies. Todo a su alrededor estaba cambiando, y ella también. Cada día se alejaba más de la niña ingenua que había sido, la niña que creía que el amor lo resolvería todo. Ahora comprendía que el amor, tal como las flores, era algo efímero, algo que solo podía florecer bajo condiciones especiales y morir cuando ya no tenía razón de ser. Rosita, querida, la voz de su madre interrumpió sus pensamientos. Rosita, said Gyro lentamente. Su madre estaba allí, de pie, con una expresión de serenidad que no había visto en ella en mucho tiempo. A pesar de la fragilidad de sus años, había algo en su porte que la hacía parecer más fuerte, más sabia. Sí, madre, respondió, con una sonrisa triste, invitándola a acercarse. Su madre se sentó junto a ella, y, por un momento, ambas guardaron silencio, como si estuvieran esperando que las palabras adecuadas llegaran por sí solas. Pero el tiempo, en su infinita paciencia, parecía no necesitar palabras. Todo se entendía con una mirada, con un suspiro, con el simple hecho de estar allí, juntas. Lo sé, hija, dijo finalmente su madre, rompiendo el silencio. Sé que lo que sientes es más profundo de lo que yo pueda entender. A veces las mujeres como tú, como yo, creemos que el amor es lo que nos define, que nuestra vida tiene sentido solo cuando hay alguien que la llena. Pero he aprendido, con los años, que hay mucho más en la vida que ese tipo de amor. Rosita miró a su madre, buscando la verdad en sus ojos. En su corazón, ella entendía lo que su madre quería decir, pero, al mismo tiempo, sentía que las palabras de su madre eran una despedida velada. Algo dentro de ella le decía que este era el último acto de una obra que había comenzado mucho tiempo atrás, cuando las ilusiones y las promesas aún eran lo más importante. A veces, madre, me siento perdida. Rosita habló con suavidad, pero con una honestidad que nunca antes había compartido. Siento que estoy atrapada en algo que no puedo cambiar, en algo que no puedo controlar. ¿Cómo se hace para aceptar que lo que uno quería nunca será? Su madre la miró profundamente, y por un momento pareció vacilar. Luego, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Lo aceptas con el tiempo, hija, dijo, poniendo su mano sobre la de Rosita. El amor no siempre llega cuando lo esperamos. A veces, el amor se encuentra en los momentos más sencillos, en los gestos cotidianos. Pero lo más importante es que nunca dejemos que el amor, o la falta de él, nos defina. Somos más que eso. Rosita cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras de su madre calaran en su corazón.
Al abrirlos, vio la luz del sol apagándose lentamente, como si todo estuviera cayendo en una especie de sueño tranquilo. Sin embargo, la sensación de que algo más se había ido, algo irrecuperable, permaneció con ella. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Rosita caminó por el jardín una vez más. Las flores que la habían acompañado durante tantos años seguían allí, pero ya no era la misma joven que las había plantado. Ya no podía esperar más por lo que no llegaba. Tenía que aprender a vivir con lo que era y, por fin, a dejar ir lo que ya no le pertenecía. Este capítulo refleja la evolución de Rosita y su relación con su madre, así como la aceptación gradual de lo que no puede ser cambiado. La despedida en el jardín es simbólica, representando el fin de una etapa en la vida de Rosita y el comienzo de una nueva comprensión de sí misma. Capítulo 14. La memoria y el tiempo. El día siguiente se presentó nublado, con el cielo cubierto por una capa gris que parecía reflejar el estado interior de Rosita. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez las palabras de su madre, los gestos de Enrique, y el dolor que la había acompañado durante tantos años. El jardín, aunque aún lleno de flores, ya no era el refugio de antaño. Sus ojos veían las mismas rosas, los mismos lirios, pero algo en ella se había perdido. La juventud se iba disipando como una niebla que no dejaba rastro, y con ella, la ilusión de un futuro lleno de amor y promesas. ¿Cómo podía seguir esperando cuando todo a su alrededor le indicaba lo contrario? El aire, fresco y denso, traía consigo una sensación de clausura. El sonido de las hojas moviéndose en los árboles y el murmullo del agua que caía de la fuente parecían una especie de despedida de la naturaleza misma. En algún rincón de su alma, Rosita sentía que el tiempo había dejado de ser una promesa y se había convertido en una carga. No. Podía recordar cómo había sido antes, cuando sus ojos se iluminaban por la simple presencia de Enrique, o cuando el jardín era un lugar lleno de vida, lleno de sueños. Se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana su rutina no tuvo el mismo sabor. La luz que se filtraba a través de la ventana no parecía tan cálida, ni las flores tan vibrantes. Se sentó en la mesa del comedor, donde su madre ya estaba desayunando. El silencio entre ellas era denso, casi palpable, como si la conversación de la tarde anterior no hubiera hecho más que intensificar una distancia que, aunque invisible, siempre había estado allí. ¿Era el tiempo el responsable de esa distancia? ¿O era simplemente que las palabras ya no eran suficientes? Rosita, dijo su madre, interrumpiendo el silencio con una voz suave pero firme, sé que estás pensando en muchas cosas. No te hace bien quedarte en silencio, atrapada en tus recuerdos. Es hora de que sigas adelante. Rosita la miró. En los ojos de su madre no había reproche, solo una triste comprensión. Como si las dos hubieran vivido una vida de espera, de promesas incumplidas, y ahora, por fin, tuvieran que enfrentar la cruda realidad. Era como si el amor, que había sido el centro de todas sus esperanzas, se hubiera desvanecido, dejándolas a ambas con las manos vacías. ¿Y cómo sigo, madre?, preguntó Rosita, la voz quebrada por el dolor. ¿Cómo se sigue cuando todo lo que esperabas ya no está? ¿Cuando ya no hay más promesas ni futuros posibles? Su madre suspiró y se acercó a ella, poniendo su mano sobre la suya con ternura. Se sigue viviendo, Rosita. Se sigue viviendo, porque la vida, a pesar de todo, continúa. Ya no puedes quedarte atrapada en lo que no fue. Hay que aprender a vivir con lo que se tiene, con lo que es real. Y tú, mi hija, tienes mucho más dentro de ti de lo que crees. Las palabras de su madre no eran mágicas. No podían borrar el dolor ni devolverle lo perdido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Rosita sintió que algo en su interior se conmovía. No podía cambiar lo que había pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía empezar a mirar hacia adelante. No porque olvidara lo que había sido, sino porque, de alguna forma, el tiempo le había enseñado que el futuro estaba lleno de posibilidades que ella aún no había considerado. Esa tarde, Rosita salió al jardín, decidida a no quedarse atrapada en la melancolía. El aire fresco le acarició el rostro, y, por un momento, cerró los ojos, permitiendo que el viento la envolviera. Se acercó al rosal que había sido testigo de tantos de sus momentos de alegría y tristeza. Las flores seguían allí, aunque marchitas en algunos puntos, su color ya menos vibrante. Sin embargo, al mirarlas, algo dentro de ella cambió.
El rosal ya no representaba solo el amor no correspondido ni las esperanzas rotas. Ahora, también era un símbolo de la resistencia, de la capacidad de seguir adelante a pesar de la adversidad. Rosita observó la flor más cercana, una rosa que, aunque ya algo deshojada, seguía de pie. Fue un pensamiento fugaz, pero muy claro. Ella también podía seguir de pie, a pesar de todo. Las flores caídas no significaban el fin de la vida del jardín, solo indicaban que una etapa había terminado. Quizá era hora de que ella también dejara caer lo que ya no podía mantener, para dar paso a algo nuevo. En su mente, las palabras de su madre resonaron nuevamente. Se sigue viviendo, porque la vida, a pesar de todo, continúa. Era cierto. La vida, aunque llena de pérdidas y despedidas, también estaba llena de nuevos comienzos. Aunque ya no podía esperar más por un amor que nunca llegaría, ella podía aprender a amarse a sí misma, a encontrar satisfacción en lo que era y en lo que tenía. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, sintió una ligera paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una resignación tranquila, una aceptación. Podía sentir que algo dentro de ella había cambiado, que, de alguna manera, el peso de la espera se había aligerado. Sabía que aún quedaban días difíciles por delante, momentos en los que la soledad y la tristeza podrían reaparecer, pero, por primera vez, entendía que no tenía que vivir bajo su sombra para siempre. El sol ya se había ocultado, y con él, las últimas luces del día. Sin embargo, en la oscuridad, en ese espacio vacío, Rosita entendió que, a veces, la vida no es lo que uno espera, sino lo que se permite vivir. Y, por fin, ella estaba dispuesta a permitirlo. Este capítulo refleja la aceptación de Rosita sobre su situación y su decisión de seguir adelante. La conversación con su madre y el contacto con la naturaleza, particularmente el rosal, simbolizan su crecimiento y su comprensión de que la vida no siempre se desarrolla como uno desea, pero aún así es valiosa. Capítulo 15. La luz de la resignación. El amanecer trajo consigo una ligera frescura que penetraba en la casa, como si el aire mismo quisiera purificar la atmósfera densa que, durante años, había cubierto el alma de Rosita. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de la ventana, iluminando suavemente los muebles y las flores del jardín, que, aunque ya algo marchitas, seguían siendo bellas a su manera. Un pequeño detalle, pero suficiente para recordarle que la belleza no siempre está en su esplendor más vibrante. A veces, reside en su aceptación, en la quietud de la resistencia. Rosita se despertó con un leve dolor en el pecho, pero no era el mismo dolor punzante que la había acompañado en los días anteriores. Esta vez, era un dolor suave, melancólico, como si la tristeza se estuviera desvaneciendo lentamente, dejando un espacio vacío que, aunque incómodo, ya no le causaba desesperación. El tiempo, como siempre, había pasado, y con él, la inevitable adaptación. Había llegado a la conclusión de que su vida no se iba a transformar por la llegada de Enrique ni por el reencuentro con un amor perdido. El amor había sido un sueño lejano, pero la vida, con su paciencia, la había enseñado a vivir más allá de los sueños. A lo largo de los días siguientes, Rosita se sumergió en una rutina silenciosa, casi solemne. En el jardín, las flores seguían su ciclo, y ella las observaba con una calma nueva, con la comprensión de que el tiempo no era solo un enemigo que se lleva lo que más se quiere, sino también un maestro que enseña a vivir con lo que es. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a alzarse, Rosita salía al jardín a cuidar de las plantas, a regar las flores y a limpiar las hojas secas. Todo parecía fluir con una serenidad que nunca antes había experimentado. Una tarde, su madre la observó mientras cuidaba las flores, y, por un momento, vio en ella una nueva luz. Había algo en su hija que no estaba presente antes. Una paz, una aceptación profunda de lo que había sido y lo que era. No había lágrimas en sus ojos, ni desesperación en su voz. La niña que alguna vez había esperado un amor imposible, que había soñado con un futuro lleno de promesas, había dado paso a una mujer que entendía la fugacidad de los momentos y la importancia de vivir en el presente. Rosita, dijo su madre en voz baja, desde la puerta del jardín, veo que has encontrado tu paz. Sé que no ha sido fácil, pero me alegra verte así, en armonía con el mundo que te rodea. Rosita sonrió sin palabras, pero sus ojos reflejaron una gratitud profunda. Era como si, al fin, hubiera comprendido que la vida no siempre entrega lo que uno espera, pero sí lo que uno necesita. El amor de Enrique ya no ocupaba un espacio central en su corazón.
había aprendido a ocupar ese espacio ella misma. No porque hubiera dejado de amarlo, sino porque había aprendido a amarse a sí misma, a aceptar su vida tal como era, sin la necesidad de que alguien más la completara. El tiempo, en su infinita sabiduría, le había mostrado que la felicidad no radicaba en la espera de algo o alguien, sino en la capacidad de encontrar satisfacción en lo que uno ya tiene. Las flores del jardín no necesitaban ser perfectas para ser hermosas. Y ella tampoco. No necesitaba ser la mujer que Enrique había soñado, ni la mujer que su madre había imaginado, ni siquiera la mujer que alguna vez había soñado ser. Solo necesitaba ser ella misma, con todas sus imperfecciones, su nostalgia, pero también su fortaleza. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, Rosita se sentó en el banco del jardín, mirando las flores que la habían acompañado a lo largo de su vida. Ya no eran solo símbolos de lo perdido, sino testigos de su propio viaje, de su transformación. Había llegado al final de un largo proceso, uno que no había sido fácil ni rápido, pero que la había hecho más sabia, más fuerte, más en paz consigo misma. En ese instante, algo cambió en su interior. El amor que había esperado, el amor que había imaginado, ya no era lo más importante. Lo que importaba ahora era su capacidad para vivir, para seguir adelante, para encontrar belleza en la vida tal como era. Y, de alguna manera, aunque el amor de Enrique nunca llegara, ella había encontrado otro tipo de amor, uno propio, uno que no necesitaba ser correspondido para existir. Un amor que, finalmente, la liberaba. La tarde se desvaneció lentamente, y con ella, el último vestigio de la esperanza vacía que había cargado durante tantos años. El jardín se llenó de sombras, pero Rosita ya no temía la oscuridad. Había aprendido a vivir en ella, y en ese espacio, encontraba finalmente la luz de la resignación, esa luz que no borra el pasado, pero que permite que el presente brille con una claridad nueva. Este capítulo final refleja la transformación de Rosita, su aceptación del paso del tiempo, y la comprensión de que la vida no siempre ofrece lo que se espera, pero siempre ofrece algo valioso, la oportunidad de encontrar paz y belleza en lo que es. Es un cierre a su viaje emocional, un capítulo en el que se reconcilia con su pasado, su presente y, lo más importante, consigo misma. Y así concluimos la historia de Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores de Federico García Lorca. Esperamos que hayas disfrutado de este emotivo viaje por la vida de Rosita y su transformación. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir más audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.